بسم الله. حضرات السادة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أحييكم باسم الاتحاد الأفريقي. En nombre de la Unión Africana, me gustaría saludar a los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas y espero que esta reunión esté entre las más históricas de la historia mundial. En nombre de la Asamblea General, en la 64ª sesión, presidida por Libia, de la Unión Africana, de 1000 tradicionales reinos africanos, y en mi propio nombre, me gustaría tomar esta oportunidad como presidente de la Unión Africana para felicitar a nuestro hijo Obama por estar él asistiendo a la Asamblea General. Y nosotros le damos la bienvenida, así como felicitamos a su país por estar alojando esta sesión. Esta sesión está teniendo lugar en medio de muchos desafíos que hemos de afrontar, y el mundo entero debe venir junto y unido, trayendo su esfuerzo para vencer los desafíos que son nuestro principal y común enemigo. Aquellos como el cambio climático y la crisis internacional, así como el declinio del capitalismo económico, la crisis alimentaria y del agua, la desertificación, el terrorismo, la inmigración, la piratería, las epidemias, ya sean fabricadas o naturales, y la proliferación nuclear. Quizás la gripe H1N1 fue un virus creado en un laboratorio que se fue de control, originalmente concebido como un arma militar. Tales desafíos también incluyen la hipocresía, la pobreza, el miedo, el materialismo y la inmoralidad. Como es sabido, las Naciones Unidas fueron fundadas por 3 o 4 países contra Alemania en su momento. Las Naciones Unidas fueron formadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esos países formaron un cuerpo llamado el Consejo de Seguridad, hicieron de sus propios países miembros permanentes y se garantizaron a sí mismos el poder de veto. Nosotros no estuvimos presentes en aquel momento. Las Naciones Unidas fueron conformadas siguiendo la senda de estos 3 países y no quisieron para tomar ese lugar que inicialmente se diseñó contra Alemania. Y nos quisieron para tomar ese lugar que inicialmente se diseñó contra Alemania. Esa fue la esencia real de las Naciones Unidas cuando fue creada hace más de 60 años. Esto sucedió en ausencia de unos 165 países, un ratio de 1 a 8. Esto es, por cada uno que fue presente, 8 estuvieron ausentes. Ellos crearon la Carta, de la cual yo tengo una copia. Si uno lee la Carta de las Naciones Unidas, uno encuentra que el preámbulo de la Carta difiere de sus artículos. ¿Cómo pudo ser esto creado?
Todos aquellos que acudieron a la Conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la creación del preámbulo, pero ellos dejaron los artículos y las normas internas de procedimiento del llamado Consejo de Seguridad a expertos, a especialistas y a países interesados, que fueron aquellos países que hubieron establecido el Consejo de Seguridad y que se hubieron unido contra Alemania. El preámbulo es conmovedor y nadie podría objetarlo, pero todas las disposiciones que lo siguen contradicen completamente el dicho preámbulo. Nosotros rechazamos tales disposiciones y nunca las defenderemos. Ellas acabaron junto con la Segunda Guerra Mundial. El preámbulo dice que todas las naciones, sean grandes o pequeñas, son iguales. ¿Nosotros somos iguales cuando se trata de los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad? No. Nosotros no somos iguales. En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean grandes o pequeñas. ¿Tenemos nosotros el derecho de veto? ¿Somos nosotros iguales? El preámbulo dice que nosotros tenemos iguales derechos, seamos grandes o pequeños países. Esto es lo que está escrito y con lo que estamos de acuerdo en el preámbulo. Pero el veto contradice la Carta. Los asientos permanentes contradicen la Carta. Nosotros ni aceptamos ni reconocemos el veto. El preámbulo de la Carta establece que las Fuerzas Armadas no serán usadas, salvo que sea en interés común. Esto es el preámbulo con el que nosotros estamos de acuerdo y que hemos firmado, y nosotros nos unimos a las Naciones Unidas porque quisimos que la Carta reflejase esto. Ella dice que la Fuerza Armada solo sería usada en interés común, de todas las naciones. Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces? 65 guerras han estallado desde el establecimiento de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. 65 desde su creación, con millones de víctimas más que la Segunda Guerra Mundial. Todas estas guerras y las agresiones, si fuera que fueron usadas en esas 65 guerras, ¿fue en interés común de todos nosotros? No. Sucedieron interesando a 1 o 3 o 4 países, pero no a todas las naciones. Nosotros hablaremos sobre si aquellas guerras fueron en interés de un país o de todas las naciones. Eso contradice flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, que hemos firmado, y a menos que actuemos de acuerdo con la Carta con la que estuvimos de acuerdo, la rechazaremos y no tendremos miedo de romper nuestras relaciones diplomáticas con nadie. Ahora estamos hablando sobre el futuro de las Naciones Unidas. No debería haber hipocresía o diplomacia porque esto concierne asuntos importantes y vitales del futuro del mundo. Fue la hipocresía la que trajo 65 guerras desde el establecimiento de las Naciones Unidas. It was hypocrisy that brought about 65 wars since the establishment of the United Nations. El preámbulo también dice que si una fuerza armada fuera utilizada, esta sería una fuerza de las Naciones Unidas. Por lo tanto, sería una intervención militar de las Naciones Unidas, con el acuerdo conjunto de las Naciones Unidas, no 1 o 2 o 3 países utilizando la fuerza armada. Conjuntamente las Naciones Unidas decidirán ir a la guerra para mantener la paz y la seguridad internacional. Desde el establecimiento de las Naciones Unidas en 1945, si hay un acto de agresión de un Estado contra otro, las conjuntas Naciones Unidas deberían disuadir y parar ese acto.
Si un país, Libia por ejemplo, fuese a exponerse a una agresión contra Francia, entonces la conjunta organización respondería, porque Francia es un Estado soberano, miembro de las Naciones Unidas, y nosotros todos compartimos la responsabilidad de proteger la soberanía de todas las naciones. Sea como fuere, 65 guerras agresivas han tenido lugar sin ninguna acción de las Naciones Unidas para prevenirlas. 8 otras masivas y fieras guerras, de las cuales el número de víctimas supera los 2 millones, han sido libradas por Estados miembros que disfrutan del poder de veto. Esos países que nos harían creer que buscan mantener la soberanía e independencia de las gentes realmente usan una fuerza agresiva contra los pueblos. Mientras que nos gustaría creer que esos países quieren trabajar por la paz y la seguridad en el mundo y proteger a la gente, en su lugar ellos han recurrido a guerras agresivas y a un comportamiento hostil, disfrutando del veto que se garantizan a sí mismos como miembros permanentes del Consejo.